Arquitecto y amigo Jorge Echeverry, que no puede acompañarnos en estos momentos, y le deseamos una pronta mejoría, y por haberme invitado a participar en este ciclo de charlas. Además, agradecer la presencia de todos ustedes que desafiaron el ciclón y al viento, al dios Eolo, el dios del viento griego. Como decía Graciela, seguramente cuando les llegó la convocatoria para el tema literatura y gastronomía se preguntaron de qué tratará, dos disciplinas que parecen tan alejadas unas de otras. Y sin embargo, ustedes saben que hablamos de la literatura como arte y hablamos del arte culinario. Entonces, arte para la Real Academia Española es la actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales. Y vaya si la literatura no crea cultura, es parte de la cultura, y la gastronomía también es parte de la cultura de un pueblo. Estas dos disciplinas se acercan en lo que tiene que ver con la creación y la imaginación. Un buen escritor, para cuando quiere recrear una atmósfera, tiene que apelar a los 5 sentidos. Y también un chef o un cocinero tiene que apelar a sentido no solamente del gusto, sino también al olfato, tiene que apelar al tacto, tiene que apelar al oído. ¿Cuántas veces ustedes escuchan el burbujeo de las burbujitas de champán, o el crunch crunch de las papas fritas? Forma parte todo eso justamente de la creación y de la imaginación y de la utilización de los sentidos en lo que es la elaboración de una obra de arte. Pero el maridaje entre gastronomía y literatura no se da solo a través de esto, sino a través del vocabulario. Cuando nosotros nos preguntan, ¿y qué te pareció este libro? Y no sé, me pareció, por ejemplo, un poco soso, le faltó picante, me dejó un sabor agridulce. Por otro lado, cuando un libro les gusta, dicen, me lo devoré de un tirón. No paré, lo leí toda la noche, me lo devoré de un tirón. Y una buena comida también la devoran de un tirón, ¿no? Además, la literatura presta a la gastronomía parte de su vocabulario. Nosotros cuando ingerimos, por ejemplo, una cena abundante, un almuerzo abundante, decimos, fue un almuerzo pantagruélico. Y el adjetivo pantagruélico es traído de las obras de Rabelais del siglo XVI, que hablaban de Gargantúa y Pantagruel. Y también, por ejemplo, no vayan a pensar que cuando un escritor toma una sopa de letras, aparta aquellas que le sirven para hacer un soneto. No podría pasar, pero lo que hace normalmente podría ser una oda a la sopa, y vaya si la sopa aparece en las historietas de Mafalda, es casi un personaje la sopa en Mafalda. Bueno, ustedes también conocen y oyeron hablar de la Magdalena de Proust, el recuerdo en la búsqueda del tiempo perdido, que trata de recordar el sabor de esa magdalena. Y a veces ustedes, leyendo un libro, cuando les describen algún plato, alguna comida, tienen una reminiscencia de una torta de manzana que preparaba la abuela o la tía, o un guiso, en fin, los retrotrae a veces a sabores de la infancia. A propósito justamente de este tema, hace poco leí que una chica que es poeta de San José, Regina Ramos se llama, escribió un libro un poemario que se llama Gastronomía del Olvido. Y en ese poemario ella recoge recetas que pertenecían a sus abuelas, y entre ellas hay una sobre caramelos y galletitas. ¿Por qué literatura y gastronomía? Porque nos permite, cuando hacemos esa unión, conocer la vida cultural, social, la historia de un pueblo, de una región, etcétera, etcétera. Y en algunas de las obras que veremos
no solamente se hace alusión a un plato típico, sino también dan las recetas. Un rasgo que cabe señalar es que, por ejemplo, en las novelas mediterráneas, las novelas policiales mediterráneas que después vamos a ver, se habla muchas referencias gastronómicas. Y algo que me sorprendió, los autores japoneses, es increíble cómo mezclan el gourmet, los sabores gourmet, y también hace mucha alusión al café, que después les voy a hacer un pequeño paréntesis con el café y lo voy a ligar con la charla que tuvimos la semana pasada con el director de Cultura de la Intendencia de Maldonado. Otro rasgo a señalar es que en los diarios de viaje también aparecen referencias gastronómicas. Ustedes muchas veces, a veces hacen unas pequeñas memorias o hacen memorias de sus viajes, de lo que vieron tal día, fui a visitar tal cosa. Entré en un pequeño café y me presentaron un plato típico y lo describen. O sea que los diarios de viaje también forman parte de la literatura de gastronomía, ¿verdad? Susana, que acaba de llegar de África y mandó sus crónicas de viaje, y en sus crónicas de viaje muchas veces hablaba de sus experiencias gastronómicas. En la charla voy a hacer un recorrido por distintos libros y por distintas regiones y por distintas culturas, y muchas veces las obras que voy a citar, ustedes no solamente pueden haberlas leído, sino que las pueden conocer a través de series de televisión y de cine. Muchas de ellas fueron llevadas al cine. Ya en la Ilíada, en el siglo VIII antes de Cristo, aparece un relato gastronómico en un banquete que Aquiles le ofrece a Príamo cuando va a su tienda a buscar el cadáver de Héctor. Dice: a la lumbre dispuso los lomos de una oveja y de una cabra hermosa, y el largo espaldar de un jabalí adulto veteado en grasa. Aquiles la cuarteó, troceó, y Patroclo repartió el pan y lo llevó a la mesa en cestos de mimbre. Ahí tienen también una forma de presentar el plato. Por su parte, en Cayo Petronio, que es un escritor del siglo I después de Cristo, en el Satiricón relata el banquete de Trimalción. Vemos debajo aves cebadas y tetinas de cerda, y en el medio una liebre adornada con alas que parecía Pegaso. ¿Qué decir de la Biblia? Que desde la manzana de Adán hasta la última cena nos pasea por toda la gastronomía de diferentes épocas, y también de formas de comer. Por ejemplo, el pan de trigo era el alimento de los ricos, y los pobres comían pan de cebada. Y hay muchos pasajes conocidos que hablan del vino y de los peces. Se hace alusión a la miel, en las aves las codornices, las perdices, en cuanto a las carnes a las ovejas, a los bueyes, a las cabras, en cuanto al condimento, al ajo, a la menta, la canela, el cilantro, la sal. Por ejemplo, hay un pasaje en el libro de Ezequiel en que se describe una receta de Yahvé de cómo hacer pan, y dice: en un recipiente mezclarás trigo, cebada, habas, lentejas. Van a ver cuántas veces aparecen las lentejas. Cuando preparé la charla, veía que siempre aparecían las lentejas y las berenjenas, pero en cantidad de platos, Dice: habas, lentejas, mijo y avena para hacer una masa. Encenderás un fuego y prepararás un pan con la mezcla. Pero también en los versículos del Éxodo, Génesis 25, versículos 29 a 34, se relata que Esaú tenía un hermano mellizo que se llamaba Jacob.
Entonces Esaú vuelve hambriento, famélico, y ve que su hermano Jacob estaba preparando un guiso rojo, colorado, y él le pide que por favor le dé un plato de ese guiso. Y el hermano le dice, sí, te doy un poco de este guiso, siempre y cuando tú me des la primogenitura, porque el primogénito era Esaú. Entonces, ¿qué pasa? Le vende, digamos, le da la primogenitura siempre y cuando el otro le diera un plato de lentejas. Por eso dices, en el dicho popular se dice, se vendió por un plato de lentejas. Sale de ahí, sale justamente de ahí. En el siglo I aparece un libro que se llama De Recoquinaria, está en latín, De Recoquinaria, que es sobre la cocina. Y este libro se atribuye a un señor que se llama Marco Gabio Apicio, que trae recetas de la Roma clásica, pero no solo recetas, sino también la forma de cómo conservar determinados alimentos. Se duda si es el verdadero autor, porque la obra tuvo varios cambios a lo largo y varios agregados. A lo largo de los siglos, hasta el siglo III se le fueron agregando, incluso llegó manuscrita una del siglo V, pero se sostiene que sí que pertenece, o por lo menos les voy a hacer un poquito de la historia de este señor de Marco Gabio Apicio. Ahora, la segunda edición es del año 47 y trae recetas que están en el libro que llamaron Ars Magirica o De Recoquinaria Libri Decem. Se dice que Marco Gabio Apicio fue el primer gourmet de la historia, porque para la Real Academia el gourmet es la persona de gustos exquisitos en lo que tiene que ver con la bebida y con la comida. Este señor era una persona pudiente, tenía mucho dinero, que dilapidó toda su fortuna porque quería conseguir los manjares más exquisitos y las recetas más elaboradas. Así que hay varias leyendas con respecto a él. Se dice que fue el inventor del foie gras, que le daba higos a los gansos, para que estuvieran bien cebados y sacarles el foie gras, y que también a las truchas le daba higos secos para después cocinarla, que preparaba manjares con sesos de ruiseñor y con lenguas de flamencos rosados, en fin. Lo cierto es que se rodeó de cocineros, de agricultores, de todas las personas, de bodegueros, de todos los que tuvieran algo que ver con justamente con la comida, porque él quería ser el mejor, el triunfador y combinar sabores un poco antagónicos. Utilizaba mucho la miel y la carne de cerdo y las liebres que eran muy cotizadas. En 1987 se edita La cocina romana, de Bárbara Pastor Artigas, que traduce las recetas de este señor Marco Gabio Apicio, que llegaron hasta nuestros días. Si bien no es el propósito de esta charla hablar y dar recetas de cocina, hay un libro, por eso literatura, El banquete de los placeres, de una americana, Crystal King, que es una novela histórica que habla justamente sobre el personaje de Apicio, y el personaje de Apicio va a comprar un esclavo, paga una fortuna por ese esclavo, pero ese esclavo era muy buen cocinero y él quería lucirse justamente. El libro no solo habla de la parte, digamos, histórica, sino que da un pantallazo sobre la vida social, cultural y política de la Roma clásica. Y esta señora, Crystal King, americana, es una amante de la cocina italiana, pero también de toda la historia italiana, y escribe en el 2019 otro libro que se llama El placer, Los secretos del chef. Y los secretos del chef
hablan sobre la vida y sobre los manjares que preparaba Bartolomeo Scapi en la época del Renacimiento. Este señor Scapi era conocido como el cocinero de los papas, ¿m? Y tiene una obra que se llama Ópera del arte del cucinare. Vamos a pasar ahora a Don Quijote de la Mancha en su primera parte, 1605. En el Quijote de la Mancha son numerosas las alusiones a la parte gastronómica en varios episodios, en varios capítulos, y refiere fundamentalmente a la cocina manchega, que es una cocina rural, rústica, bastante rústica, rural, y muchas de las recetas se preparan hoy en día. Y nos permite conocer cómo era la vida social y cultural de esa época y de esa región. En las primeras líneas ya de la novela se hace alusión a la comida del hidalgo y dice, una olla, esto a lo mejor ustedes lo recuerdan del liceo, me acordaba de que lo habíamos leído en el liceo, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. El salpicón de ave es la ropa vieja, ahora el salpicón es la ropa vieja, que las sobras de carne se preparaban de noche con legumbres, con cebolla, zanahorias, en fin, vinagre y aceite, y se comía a veces frito y a veces frío. Y Don Quijote suele comer los sábados un alimento de gente humilde, que son los duelos y quebrantos. Parece ser que los terratenientes, cuando una oveja se despeñaba o se quebraba, se la regalaban a los pastores. De ahí la palabra duelos y quebrantos. Las ovejas, digamos que habían sufrido algún accidente y que iban a pasar a ser alimento de las personas menos pudientes. Pero también a veces Don Quijote disfrutaba de la casa, de las piezas de casa menor. Dice, aquel plato de perdices que están allí asadas y a mi parecer bien sazonadas. En cuanto al pescado, lo come en salazón. ¿Por qué? Y acá empieza la geografía, porque yo sostengo siempre que todo tiene que ver con todo, nada es solo, son eslabones, todo está ligado. La Mancha no tiene mar, no tiene río, no tiene nada, está enquistada. Entonces el pescado le tenía que comer como en salazón, seco. Bueno, hay dos pasajes, por ejemplo, del Quijote de la Mancha que habla del alimento de las personas pudientes. Por ejemplo, en las bodas de Camacho, los personajes dicen, ven carneros enteros, liebres ya sin pellejo, gallinas sin plumas, pájaros y casas de diversos géneros. También en la parte en que Sancho Panza es nombrado gobernador de la ínsula Barataria, le presentan frutas varias, perdices asadas, conejos guisados, ternera asada y adobo. Ahora, Sancho es un entusiasta de la olla podrida. Cuanto más podrida, mejor huele. Y también es afecto a los potajes. 2 manos de ternera que parecen uñas de vaca están cocidas con sus garbanzos, cebollas y tocinos. Bueno, ahí también en la novela hacen referencias a las habas, nabos, avellanas, nueces, en fin, corderos, cerdos, y el pan es mencionado ya como alimento principal o bien como acompañamiento. En cuanto a los postres, se citan en las bodas de Camacho las flores fritas, que no son flores fritas, es una masa con forma de flor que se fríe, y las hojuelas de las hojuelas de miel, y también el manjar blanco. El manjar blanco, si bien se hace a base de pechugas de pollo, lleva miel y almendra, lo que lo hace un postre dulce, ¿no? Y en cuanto a la bebida, se menciona varias veces el vino, y principalmente el vino de Ciudad Real.
el vino no es solamente se toma como bebida espirituosa, sino que también tiene un valor terapéutico. En un pasaje dice: Sancho, llama al alcaide y procura que se me dé un poco de aceite, vino, sal y romero para hacer el salutísimo bálsamo. O sea, está empleado con fines medicinales. Cabe señalar que el Instituto Cervantes en el año 2009 lanzó un folleto que se llama Gastronomía del Quijote, un paseo culinario por los siglos de oro. Es un compendio de recetas ilustradas que recogen textos de autores del siglo de oro español que a su vez mencionan pasajes en los cuales se habla sobre la comida, en fin. Ahora, la investigación es de parte de una profesora, la escritora María Inés Chamorro, que ya había escrito en el 2006 Cocina de Don Quijote, gastronomía del siglo de oro español, en la cual hacía alusión a los secretos de la cocina de Cervantes, de Góngora, de Quevedo y de los clásicos de la época. Vamos para Francia y tenemos a Alexandre Dumas o Alejandro Dumas, como prefieran. El autor del Tulipán Negro, del Conde de Montecristo, de la Máscara de Hierro. Y, por ejemplo, en Los Tres Mosqueteros, Porthos, uno de los héroes, dice que su plato principal es la sopa de mejillones a base de caldo con tomate y ajos triturados. Parece ser que Dumas, mientras no escribía, cocinaba. Le gustaba mucho cocinar y hacía grandes banquetes para agasajar a su propia familia, ¿no? Él escribe el diccionario, Le Grand Dictionnaire de Cuisine, el gran diccionario de cocina, que recién se publica 3 años después de la muerte, en 1873, él muere en 1870, y es un libro que comprende cerca de 1500 páginas, 1200 páginas, y bueno, trae ahí varias recetas de cocina, algunas que figuran en ese diccionario se preparan hoy en día, como la cazuela de arroz o sin piña, la sopa en cangrejo, que nosotros no estamos muy acostumbrados, o el puchero. Y con respecto a la cocina española, dice: en España no existe más que un plato para todo el mundo, y ese plato es el puchero. He aquí los ingredientes que componen el puchero: carne de vaca, 1 libra, jamón curado con hueso, media libra. Cuanto más curado está jamón, mejor sabe. El mejor es el de Galicia. Hierva estas carnes en 4 litros de agua hasta que se reduzcan a 2 litros. Garbanzos, 1/4 de libra. Deben ponerse en remojo en agua con sal la víspera del día que quiera servirse. Es una legumbre extremadamente caprichosa en lo físico y en lo moral. O sea, ese toque de humor dentro de una receta de cocina. O sea, un poco de literatura también humorística dentro de la receta de cocina. Y en relación a los postres, pueden citarse el pudín de manzana, las galletitas de limón, el pastel de pistacho. Aquí, en la zona del Río de la Plata, tenemos a Juana Gorriti. Juana Gorriti es una poeta, escritora, periodista argentina, feminista, y a quien se considera la precursora de la novela argentina y sobre todo de la novela indigenista argentina. Escribe poesía, escribe cuentos, diarios de viaje, y tiene la idea de reunir a sus amigas escritoras y poetas y hacer un libro de cocina. Entonces invita a amigas de Bolivia, de Estados Unidos, de Alemania, de Bélgica, de Brasil, de México, de Argentina y de Uruguay, y con eso reúne
las recetas que refieren a postres, a sopas, a salsas, en fin, a budines, las reúne todas en el libro que se llama Cocina Ecléctica. Y ese libro, Cocina Ecléctica, no solo nos presenta las recetas, sino que tiene un valor documental, porque nos habla de lo que es las cocinas nacionales y sobre todo las cocinas indigenistas. Las personas que fueron convocadas pertenecen a distintos estratos sociales y los platos que presentan son diferentes y muestran la idiosincrasia de las diferentes culturas. Por ejemplo, en Uruguay, la persona que escribe es Adela Castel de López. Es una poeta, maestra, nacida en Paysandú. Y da la receta, me extraña muchísimo porque no es un plato típico nuestro, las ostras a la Judic. Busqué por todos lados qué es la Judic. Judic no aparece por ningún lado. No sé si ella inventó el nombre o no sé de dónde lo sacó. Tampoco somos muy de las ostras, tal vez más bien de los mejillones, pero de las ostras no sé. Bueno, la señora escribió un libro sobre las ostras a la Judic, entonces da toda la receta de que hay que juntar las ostras, se abren, se calientan, se abren y después las pones sobre un pirex, una fuente. En esa época no, los pirex no existían. Una fuente y le pone hierbas aromáticas, le pone ajo, le pone setas picadas, setas que nosotros diríamos más bien hongos ahora, a pesar de que me fui a buscar a ver cuál era la diferencia entre la seta y el hongo. Parece que la seta sería hay quien dice que las setas incluyen los hongos venenosos y no venenosos. Esa es una de las características que encontré, pero también dicen que la seta es la parte del hongo que está para arriba y la otra, la que está para abajo, no se llamaría seta. Bueno, emplea en esa receta de cocina un vocabulario, habla de la mantequilla, nosotros diríamos manteca, o sea, emplea el vocabulario de la época para hacer ese plato, esas ostras a la Judic, que después rocía con limón y hace una especie de crumble arriba con pan picado, pan molido y mantequilla y se tuesta y se rocía con limón. Ahora nos vamos a los japoneses. Y el otro día el profesor Céspedes nos estuvo hablando de lo que marcaba el año 1868, que venía, ¿se acuerda? El periodo de Meiji. Y bueno, y cómo ellos se consideraban un poco superiores al resto de los demás. Quizás por eso tantos gourmet, o por qué tiene que ver mucho el tema de los gourmets, de esa exquisitez, de esa diferenciación con la gente común o con el resto de las personas. Este señor Junichiro Tanizaki escribe en 1919 el libro El Club de los Gourmet. A Tanizaki se le considera el precursor de la novela japonesa moderna. Y el Club de los Gourmet son 5 personas que están incentivadas por un noble y empiezan a recorrer el país y a tratar de buscar, deleitarse con las recetas más elaboradas y con los platos más elaborados. El libro es finito, es un libro de 94 páginas nada más, pero ellos buscan saciar su placer a través de la comida. No solo son, hay de diferentes clases sociales, algunos son más adinerados que otros, pero todos participan justamente de buscar el sabor y lo mejor que pueden encontrar en un plato de recetas complicadas y bien elaboradas, y quieren descubrir nuevos manjares. A veces a costa de su propia salud, pero no les importa, entonces siguen igual comiendo y probando, y
Y es un libro que es un poco entre lo trágico y lo sublime, ¿no? Es un poco agridulce, ¿no? También en Japón tenemos un libro de Hiro Taniguchi y Masakuji Kusumi. Hiro Taniguchi es un dibujante de mangas. Las mangas son las historietas ilustradas japonesas, las que tienen los ojos grandes. Y este señor ya falleció, Taniguchi, pero en el 2017. Pero en el 2010, junto con Kusumi, escriben El Gourmet Solitario. El Gourmet Solitario habla de un japonés que por su trabajo tenía que recorrer Tokio y los alrededores. Entonces, el único placer, que era casi un ritual que él encontraba en su vida, era la hora de la comida. Entonces, ahí se deleita con todos esos, con platos de la cocina tradicional japonesa, y que no solo los describe, digamos, en la parte hay una descripción gráfica y también una descripción literaria, porque apela a lo que son los sabores, lo que es la textura del plato. Y es una muestra este libro de lo que podría ser la cocina tradicional japonesa en los diferentes estratos sociales. Otro de los, más recientemente, otro de los cuentos, de los libros, es Los misterios de la taberna Kamogawa, el de ahora del 2023. La taberna Kamogawa es un restaurante que está en Kioto, pero es un restaurante en la historia, ¿no? Es un restaurante que poca gente conoce, medio anodino, en un lugar pequeño, y bueno. Y el reclame que hace la taberna para atraer a los clientes dice: Taberna Kamogawa, agencia de investigación de investigadores gastronómicos. ¿Por qué? Porque el dueño era un antiguo detective. El dueño y su hija regentean esa taberna. Entonces empiezan a investigar, van los comensales que quieren recrear algún plato de su infancia y no saben cómo. Y entonces estos dos personajes empiezan a hacerle preguntas sobre su vida, sobre a qué les recordaba tal plato, tal, y elaboran los platos que hacen que ellos vuelvan a tener esas reminiscencias del pasado. El próximo es otro también de un japonés, pero antes de eso voy a hacer un pequeño paréntesis sobre la historia, un pequeño paréntesis de la historia del café en Japón, y que se me despertó por la charla del viernes pasado, de lo que vimos el viernes pasado. Ustedes en general asocian la cultura japonesa a la ceremonia del té. No se nos ocurriría hablar mucho del café. Pues, ¿qué pasa? En el siglo XVI, ¿se acuerdan que los únicos que comerciaban con Japón eran los holandeses? Los demás no entraban. Estos holandeses trajeron el café a una de las islas, pero solo tomaban ese café los extranjeros, no entraba dentro de la cultura japonesa, y los japoneses no la querían, y lo usaban más bien con fines terapéuticos. Cuando empieza la era, lo que ahora llamaron la era Meiji, en 1868, que marcó ese punto de inflexión, digamos, y Japón, empieza el Japón moderno, que se abre al mundo, que empiezan a viajar a Europa, traen esa costumbre europea los japoneses a Japón, y empiezan a abrirse las primeras cafeterías, que son al principio para las personas pudientes, con todo, digamos, lo que rodea una cafetería europea. Y recién en 1888 se abre la primera cafetería para el público en general. Ahora, y empieza a proliferar, empieza a entrar dentro de la cultura japonesa la cultura del café, o el hábito de tomar café, y las cafeterías se llaman kisaten. Kisaten, si bien son casas para tomar el té, porque viene de kisa, beber té, quiere decir beber té,
se le llama también Kizantén a esas cafeterías. Y otra de los momentos en que fue importante el café fue a fines del siglo XIX, principios del XX, cuando se produce la emigración japonesa hacia América. Lo que ellos le llaman el Dekaseji, esa emigración, y muchos de ellos vinieron para el lado de Brasil y se tomaron sus residencias en San Pablo. Entonces el gobierno japonés y el gobierno brasilero y en especial el de San Pablo, dado que había un empresario japonés, Mizumo, que fue el que hacía un poco los acuerdos bilaterales entre Japón y Brasil, y fue el que llevó esa migración para que trabajaran en las haciendas los japoneses, le donó, el gobierno de San Pablo le donó café en grandes cantidades a Japón durante 3 años gratis. Entonces, como pago en agradecimiento a esa bilateralidad, y entonces ahí empezaron a surgir las cafeterías y se empezó a popularizar el café. Pero ellos también hicieron un ritual del café. Entonces las cafeterías tenían ese mobiliario europeo, una música suave, iban los japoneses a distenderse, a leer el periódico y alejarse un poco de esa vida, de ese trajinar. Pero ¿qué pasa? Los japoneses son muy movedizos, y entonces en 1969 crean el café en lata. Ya es café en lata con distintos sabores, sabor caramelo, sabor coco, sabor a miel, a vainilla, y entonces ahora en los supermercados y en las cafeterías venden café en lata para que lo puedan llevar rápidamente y tomar el sabor que quieran. También ahora está instalado Starbucks y hay todas las multinacionales del café. Y no sé por qué, conseguí una linda frase, me pareció a mí, de Alejandro Dumas, por eso vuelvo otra vez a Alexandre. La mujer es como una buena taza de café. La primera vez que se toma no deja dormir. Me pareció gracioso. Bueno, este señor Toshikazu Kawaguchi escribe 3 novelas. Antes que se enfríe el café, en el 2021. Antes que se enfríe el café es una especie de novela rosa, un poco de realismo mágico. Después, en el 23, escribe La felicidad cabe en una taza de café. Es una novela que habla del presente, pasado y futuro entre los diferentes personajes que aparecen en la novela. Y en el 24, ahora en enero, sacó El primer café del día. El primer café del día habla sobre determinadas personas que van a una cafetería buscando un café con un aroma intenso que también las retrotrae al pasado. O sea que se ve que los japoneses siempre buscan sus orígenes o su pasado. Vamos ahora a incursionar un poco sobre lo que yo les decía, las novelas policiales o las novelas negras mediterráneas. Lo primero con Manuel Vázquez Montalbán. Manuel Vázquez Montalbán en sus novelas trae el maridaje entre lo que es literatura y novelas de intriga, y también la cocina tradicional catalana, pero también trae platos de otros lugares, Vietnam, en fin, los alrededores franceses, etcétera, etcétera. Montalbán crea como personaje a Pepe Carvalho, que ustedes lo han visto porque están en las seriales, en YouTube, está toda la serial de Pepe Carvalho. Y Pepe Carvalho es un detective atípico, pero es un apasionado también por la gastronomía. Él dice que hay que beber
para recordar y comer para olvidar. Beber para recordar, es un poco, yo creo, un vino veritas, ¿no? Porque uno empieza a recordar cuando bebe. Entonces, Pepe Carvalho, que es gastronómicamente ecléctico, elabora no solo la cocina, nos introduce en recetas de la cocina catalana, sino también en cocina de autor y en cocina de fuera de España. Él cocina cuando se siente un poco deprimido y busca algún comensal para compartir sus guisos. Prefiere los platos hondos a lo llano, prefiere lo salado a lo dulce, prefiere lo cocido a lo crudo. Y en uno de los libros, por ejemplo, La Rosa de Alejandría, Pepe Carvalho se deleita con un bocadillo de pescado frito con pimiento y berenjena. Ahora, estas recetas de Pepe Carvalho están extraídas de los libros de él, entre otros, yo qué sé, huevos fritos con chorizo, las berenjenas al estragón, el cocido madrileño, la fondue vietnamita, por eso yo decía que era ecléctica y no solo se refería a la catalana, sino afuera de España, el arroz con bacalao. Y con respecto al pan de tomate dice: el pan con tomate es simplemente eso, pan y tomate, un poco de sal y aceite, pan tierno pero reposado, tomates maduros, aceite, sal, las rebanadas de pan ancho, campesino, lamento si no almorzaron bien, pero bueno, esponjoso, preferible de un día para otro, los tomates maduros, abiertos por la mitad y frotados sobre el pan, donde dejan las semillas, la huilla y la pulpa desgajada de la piel gracias a los cantos de la corteza. Espolvorear con sal bien repartida y seca. Un chorrito de aceite a lo largo de toda la rebanada, apretar el pan con los dedos en los cantos y luego soltarlo para que salga el aceite y la huilla del tomate y se esparzan a sus anchas. Eso con respecto al pan de tomate. Después traer algo así también sobre los bocadillos de pescado, que habla sobre los bifes de merluza y de lenguado, cómo se deben enharinar, que ya sea que se empanen con harina o con harina y huevo, y acompañarlos con berenjena, mejor que no se enharinen, pero que se pueden hacer. También en los I segreti della tavola di Montalbano, le ricette di Andrea Camilleri era muy amigo de Montalbano. Tan es así que su personaje, de Vázquez Montalbán, tan es así que su personaje Montalbano es el apellido de su amigo italianizado. En los secretos de la tabla o de la mesa de Montalbano, Camilleri habla sobre la cocina siciliana. Son platos de la cocina siciliana que él no prepara, él no sabe cocinar, pero tiene una asistente, Adelina, que le cocina muy bien, y entonces, y aparte es un buen, le encanta visitar trattorías y restaurantes, entonces es un buen gourmet, a pesar de que no cocine. Y según parece, Andrea Camilleri, cuando habla sobre las recetas, son las que extrajo de un libro que tenía su abuela. Entonces toma ese libro de la abuela y cuando relata los casos de Montalbano, inserta subrepticiamente las recetas de la abuela. Entre otras, por ejemplo, la pasta incallata, que es una pasta con macarrones, tomates, huevos y berenjenas, los arancini al ragú, que es carne picada con azafrán, molida como bolitas, que el azafrán deja naranjo y por eso queda como arancini al ragú. Después la caponatina, que es un guiso de berenjena, los cannoli, que son unos dulces típicos de la zona siciliana, que son como canutillos, como unos tubitos, que están hechos con queso requesón, tienen
vino Marsala o vino Porto, cacao, chispa de chocolate, etcétera, etcétera, la casata, en fin. No tanto cocina mediterránea, que Georges Simenon es belga, pero sí con un comisario, el comisario Maigret. También lo encuentran, la serie de Maigret en YouTube, todos los casos llevados a la pantalla. Maigret estaba casado con una alsaciana, Louise Maigret. Y entonces, cuando él termina de hacer los casos, ustedes lo ven siempre con una pipa, va caminando y ya unas cuadras antes, o yo qué sé, 100 metros antes, siente el aroma de la rica comida que le prepara, con lo que la espera su señora, ya sea al mediodía o de noche. Este libro, que recoge las recetas que están en los casos del comisario Maigret, fue elaborado por Robert Courtine. Este señor Robert Courtine era un periodista que trabajaba para la sección gastronómica de Le Monde. Entonces le pidió a Georges Simenon que hiciera el prólogo. Él iba a hacer el recetario, y Simenon en este libro solo hace el prólogo, pero sí las recetas son de sus libros. ¿Cuál era la intención? Que esas recetas las conocieran las amas de casa y pudieran prepararles y esperar a sus maridos al almuerzo y a la cena con las recetas de Madame Maigret, la alsaciana. Y entre estas recetas están, por ejemplo, los filetes de arenque, la paella, las perdices con coles, los caracoles a la alsaciana, porque la señora era alsaciana, el chucrut a la alsaciana, después tarta de manzanas, de almendras. En el 2012 vuelve a aparecer en Instituto Cervantes con un libro que se llama El sabor de la ñ. Vieron que ahora en WhatsApp hace poco pasaban, y el año pasado también, porque había que mantener la ñ en el idioma español, que era lo que nos caracterizaba, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Instituto Cervantes le puso a este libro de 204 páginas El sabor de la ñ. ¿Y qué hace? Recoge de 57 escritores hispanohablantes las recetas y los textos que aparecen en sus textos literarios. De España son 11 los que intervienen, de América Latina o de hispanohablante, que supongo que habrá de la Guinea, de algún otro lugar que hable Filipinas, ¿sabes? Recogen también la parte de la gastronomía. Y entre los autores españoles tenemos a Almudena Grandes, que falleció hace poco, allá 1 año y medio, una cosa así. En Modelo de Mujer habla sobre la ensaimada. Juan Pedro Castañeda explica cómo se hace una quesadilla en su cuento La Despedida. Después tenemos a Juan Manuel Vilas, la tortilla de patata. Beatriz Valdivieso, cocido madrileño. O sea, extracté los que me parecían que se conocían un poco más. En cuanto a los latinoamericanos, cita a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nos proporciona la receta de un plato típico que es la alboronía, que es un plato típicamente colombiano, en el libro El general en su laberinto, que es del año 89, que es un guisado con diferentes hortalizas, pero que también tiene plátano como ingrediente, calabaza, berenjenas también, etc. García Márquez ya había incursionado en la parte en ese ensamblaje de literatura y gastronomía en el libro de Viaje por Europa del Este, que hizo él en el año 57, fue como corresponsal a Europa del Este y fue acompañado por un periodista italiano
y una corresponsal que era indochina, de origen francesa de Indochina, ¿no? Entonces recorrieron Europa del Este, y cuando fueron a la República Democrática Alemana, él describe que ve en un pueblo a determinadas personas comiendo un desayuno, y dice: yo nunca había visto tanto patetismo concentrado en el acto más simple de la vida cotidiana, el desayuno. Un centenar de hombres y mujeres de rostros afligidos, desarrapados, comiendo en abundancia papas, carnes y huevos fritos. Era lo que yo les decía, cómo los diarios de viaje se prestan también para hacer esa alianza entre literatura y gastronomía. También en El coronel no tiene quien le escriba, del año 61, habla sobre la mazamorra de maíz, que es el plato preparado con mazorca de maíz, pero tiene leche y bicarbonato, y el héroe de los 100 días, el coronel, realmente no le gusta y le empuja ese brebaje con una cuchara. Y en 100 años de soledad, del año 67, ahí hay un poco una descripción erótico-gastronómica, porque los amantes, a Aureliano Babilonia y Úrsula, Amaranta Úrsula, se embadurnan de pies a cabeza con melocotones en almíbar, en un pasaje gastroerótico. También tenemos a Laura Restrepo, que en Delirio habla sobre el buñuelo colombiano. César Aira en Los fantasmas trata sobre el bife argentino. Mario Vargas Llosa en Pantaleón y las visitadoras menciona el tacacho. El tacacho es una comida que se hace a base de carne. El tacacho es carne salada también, es una de la selva peruana, que se acompaña con plátanos y está elaborado con manteca. Es una carne deshidratada, ¿no? y secada al sol. Ángeles Mastretta en Arráncame la vida, los pimientos en nogada. Toman el morrón, lo rellenan con carne de cerdo o carne de vaca, y lo van acompañando con duraznos y peras, y a su vez lo bañan con una salsa de nuez, por eso es nogada. ¿No? Nogada. Elena Poniatowska, mexicana, en Trinísima habla sobre la enchilada mexicana, esas tortitas envueltas de los mexicanos bañadas en salsa que picante, y Antonio Escarmeta en el Cartero de Neruda relata cómo se debe hacer un pebre chileno, que es muy parecido a lo que sería un chimichurri nuestro, con ajo, tomate, cebolla y ají verde. También Clarice Lispector, que es una ucraniana radicada en Brasil, que se radicó en Brasil, ahora falleció hace años, tiene varios cuentos como La Cena, como La Gallina, en los cuales alude justamente, porque sus cuentos son algo que parece cotidiano, pero hay toda una filosofía detrás de cada uno de los cuentos de Clarice Lispector. Y en un libro que se llama El reparto de los panes, que está en un cuento de la felicidad clandestina, del libro de la felicidad clandestina, es una cantidad de... Están invitados determinados comensales a un agasajo, y están un poco malhumorados porque la anfitriona no los atiende, están detenidos antes de entrar al comedor, digamos, y al final, cuando se abren las puertas del comedor, quedan asombrados de los manjares que les van a servir. Y la autora allí relata los manjares o los platos a través de la vida que les infundió la propia cocinera. O sea, los manjares tienen vida propia, están como personificados, y alude, por ejemplo, uvas que no ven la hora de ser aplastadas, piñas malignas en su salvajismo, o sea, la personifica, le da caracteres de seres humanos.
Como agua para chocolate, de la mexicana, ustedes, hasta la película, hasta el libro, se le ha dado bastante difusión, de la mexicana Laura Esquivel, describe, es uno de los libros íconos del realismo mágico, y en él Tania, Tita, perdón, que es la protagonista, cuando nace lo único que calma su llanto es la sopa, y crece rodeada de olores de especies, de leche hervida, de cebolla, en fin. Es un libro que habla de amores y desamores y tiene un sabor agridulce. Es un libro de un sabor agridulce. Y aparecen algunas recetas de Navidad, como ser las pechugas en pétalos de rosa, o las codornices en pétalos de rosa, otras tortitas navideñas con chorizo y sardinas, otras tortijas en nata fresca, acompañadas de canela y almíbar. Voy a pasar ahora a Jorge Amado. Jorge Amado, con el libro que ustedes conocen, Doña Flor y sus dos maridos, del año 66. Este libro es un desarrollo del mundo doméstico, en lo cual mezcla lo gastronómico, pero a su vez tiene todo un tinte sexual, ¿verdad? Y la cocina acá aparece con un rango de personaje. De personaje literario que tiene su personalidad. Jorge Amado utiliza los alimentos para describir a los personajes, o sea, según lo que comen, de lo que gustan, va a ser el carácter de los personajes, porque Doña Flor tiene un instituto de gastronomía que se llama Sabor y Arte, donde van distintas alumnas, y aquí los alimentos tienen ese sabor, ese tinte simbólico que le permite a Jorge Amado utilizarlo para describir a los personajes. Por ejemplo, Doña Flor recuerda que su primer marido, Badiño, cuando era joven, cuando recién se habían casado, decía: pareces una cebolla carnosa, jugosa, de esas que da gusto morder. Y la llamaba marlo de maíz, pollita verde, pollita gorda. Pero más tarde, cuando se queda viuda, dicen que la protagonista aparece como una viuda de miel y pimienta. Ahora, los dos maridos de Doña Flor son bien distintos, y los gustos culinarios de ellos son también bien diferentes. A una alumna, por ejemplo, le pregunta a Doña Flor a ver qué sirve en un velorio, y le dice: lo que no puede faltar es la callaza y el café. Y el café hay que servirlo en tazas limpias, con un sabor intenso y humeante. Hay varias recetas de comidas típicas, como es el vatapá, que es pan duro picado con leche de coco. En otro capítulo, en el 2, aparece la receta de la cazuela de cangrejos, también con leche de coco y aceite de palma y los cangrejos. En otros, la receta de guiso de tortuga, en fin, todo ese tipo de comidas brasileñas, ¿no? Otro de los libros famosos es el de Gabriela, Clau y Canela, que vuelve a recrear toda la etapa del cacao en Brasil, toda la época del cacao en Brasil. Él ya había escrito su segunda novela, se llama Cacao. En el cacao trae varios, el cacao es todo el ciclo del cacao y la importancia que tenía el cacao en la época en que escribe la novela. Y Gabriela entiende de que la cocina y el arte es un arte, la cocina es un arte, y todo se desarrolla al norte del Brasil, en Ilhéus. El libro se ha visto como una crónica costumbrista, ¿no? Hay otra vez la geografía, hay la geopolítica en los libros, ¿no? En Venezuela tenemos a Ben Ami Freeman,
que es un venezolano, pero con raíces judías. Les voy a explicar después por qué. Este señor Feynman escribe en cuentos y crónicas gastronómicas entre 1982 en un diario de Venezuela, el Nacional de Venezuela, que es una aproximación al arte del buen comer. En boca hay una sola, hay dos cuentos bien interesantes. Uno es La Zapoara Incumplida, que es la zapoara. La zapoara es un pescado, un pez, diría mi nieto, pescado, no, un pez que vive en el río Orinoco, y que se pesca únicamente en agosto. Es el único momento del año en que pueden pescar ese pez. Y se prepara ya sea frito o al horno. Está cerca de Ciudad Bolívar. Los abuelos de Feynman, después de varios peregrinajes, se vinieron de Europa, y después de varios peregrinajes llegaron a radicarse en Ciudad Bolívar. Entonces la abuela preparaba los viernes del Shabbat, preparaba en agosto la comida con el pez y usaba la zapoara para esa comida. Y también utilizaba la cabeza del animal, del pescado. Y hay una leyenda que dice que el que come la cabeza de la zapoara vuelve a Ciudad Bolívar. Pero ¿qué pasó? Esta gente después se fue a Caracas y no volvió más. Esos abuelos nunca más volvieron a Ciudad Bolívar. ¿Por qué? Porque la abuela no comía la cabeza, la usaba para usar la gelatina y para darle sabor a los platos. Entonces nunca volvió. Y Feynman quiere ir a comer zapoara en honor a sus abuelos o en recuerdo de sus abuelos. Pero el año en que va ahí a Ciudad Bolívar, no sé por qué, el pez nunca aparece en el mes de agosto y no puede, pues se llama La Zapoara Incumplida. Y el otro cuento que está ahí, que se llama La Viuda del Callao, tiene que ver, yo no sabía que Venezuela había sido un gran importador de champagne, pero así, desde el siglo XIX, principio del siglo XX, pero toneladas, y pagaban fortuna y tomaban la Veuve Clicquot. Entonces, cuando no pudieron tomar más la Veuve Clicquot, porque no se importó más, no sé qué problemas tuvo, hicieron una especie de espumante parecido al que llamaron la Viuda del Callao. La Veuve Clicquot, la viuda del Callao. Otro de los autores que tiene mucha, que en sus cuentos aparece mucho la relación entre literatura y gastronomía, es Roald Dahl. Roald Dahl es un galés de origen noruego que ustedes han visto el cuento, o ya han visto quizás la película Charlie y la fábrica de chocolate, pero tiene otra, Matilda, tiene Jaime y el melón gigante, ¿no? O sea, tiene varias obras, y hay muchas que han llegado a la televisión. Y en Charlie y la fábrica de chocolate aparece que hay un niño muy pobre que se llama Bucket, que gana un sorteo y tiene la suerte de poder ir a conocer una fábrica de chocolate de un vecino muy excéntrico, que es Willy Wonka. Entonces allí tiene la ocasión de ver árboles y bosques de chocolate y dulce, bueno, todo un deleite para un infantil. Y esto, que puede parecer un realismo mágico, no es así, porque tiene una base real. ¿Qué pasaba? En la época en que Roald Dahl era joven, niño, había, y siguió habiendo, una guerra entre chocolateros. Los Cadbury, que ahora son de Mondelez, y Rowntree, que era la otra fábrica importante de Inglaterra, que ahora pertenece a Nestlé. Y en esa época se enviaban espías, supongo que también se seguirán enviando ahora, se enviaban espías
a conocer los secretos de la empresa rival. Cuando iban a sacar un nuevo dulce o un nuevo chocolate, el sabor de un nuevo chocolate, si se lo hacían probar a los funcionarios de la fábrica, seguramente que por lealtad empresarial iban a decir que rico, está todo perfecto. Entonces, ¿qué decidieron? ¿Quiénes son los más objetivos? Los niños. Entonces, llevaban los chocolates y los dulces a las escuelas. Y una de las escuelas que era probadora de estos tipos de golosinas era la de Roald Dahl. O sea que Cadbury, él probaba los chocolates de Roald Dahl. De ahí nació el libro, o sea, un poco el germen, él a veces no lo quiere reconocer, pero ese sería el germen del libro, y por eso todos los personajes que aparecen en la fábrica, en Charlie, la fábrica de chocolates, son niños. Y de este autor, la verdad que yo a Roald Dahl conocía Charlie, la fábrica de chocolate, pero por la película no había leído el libro. Lo conocí recién el año pasado y les recomiendo 2 cuentos, y voy a usar vocabulario gastronómico, deliciosos, 2 cuentos cortitos que los bajan de internet. Uno se llama Cordero Asado y el otro se llama La Cata. No, son magníficos. En Cordero Asado a mí me hizo acordar un poco a Allan Poe, pero digo, con otro humor, otra manera de llevar el cuento. Y La Cata aparece como La Cata ilustrada porque tiene dibujos en internet, pero si quieren imprimirlo les cortan los dibujos y solo imprimen, y si no, leen sobre la computadora, sobre el celular, pero no son cortitos, hay 7 carillas, ¿no? Se leen en 1 minuto y realmente van a disfrutarlos. Bueno, otros autores que tienen que ver con la literatura y la gastronomía, por ejemplo, el cubano José Lezama Tima, en Paradiso, que tiene cerca de 600 y pico de páginas, pasa 40 páginas describiendo un plato caribeño. En Juan José Saer, argentino, en El río sin orillas, lo que describe es el asado a las brasas. Y dice, el asado a las brasas no es únicamente el alimento de base de los argentinos, sino el núcleo de su mitología e incluso de su mística. Dice, el asado reconcilia a los argentinos con sus orígenes y les da la ilusión de continuidad histórica y cultural. Pero después la frase que no me gustó es, todas las comunidades extranjeras lo han adoptado. Es cierto. Y todas las ocasiones son buenas para prepararlo. Y entonces habla de cómo los amigos se reúnen a comer un buen asado a las brasas, acompañado de vino, etcétera, etcétera. En La montaña mágica, del alemán Thomas Mann, el protagonista está recluido en un hotel sanatorio y describe la comida que le sirven allí. Dice, crema de espárragos, tomates rellenos, asado con toda suerte de guarniciones, un postre dulce particularmente bien preparado, tabla de quesos y fruta. Alexander Pushkin, otro Alejandro que se ve que le gusta la cocina, en Eugenio Onegin dice, con el sanguinolento roast beef, la flor de la cocina francesa, trufas ni más ni menos, el supremo deleite de los jóvenes paladares, paté de Estrasburgo de calidad suprema, queso de Edimburgo. Bueno. Guido Maupassant en Bola de Cebo. En el libro Bola de Cebo y otros cuentos, hay un cuento que justamente da título al libro. Bola de Cebo es el nombre o el apodo que se le da a una prostituta, Isabelle Rousset, que aparece en este libro. Cuenta es la huida de aristócratas de la guerra franco-prusiana. Entonces va un grupo de aristócratas en una especie de diligencia, un carruaje, y con ellos va la prostituta Bola de Cebo, Isabelle Rousset. Ellos están y la dejan de lado, no la consideran, la denigran, hablan mal de ella, etcétera, etcétera, y ella se queda ahí quietita, pero ellos sigue avanzando el carruaje y ellos están famélicos, no tienen que comer y creo que paran en un lado y no encuentran comida. Bueno, el tema es
que la única que había llevado comida era la señora esta. Así que se van a acercar cuando ven, cambian de opinión cuando la ven sacar una fiambrera donde había 2 pollos enteros ya en trozos y cubiertos de gelatina, y dejó en la cesta otros manjares y golosinas, pasteles, quesos y fruta. O sea, cómo la idiosincrasia del ser humano frente a la necesidad del hambre cambia, y se acercan a la prostituta que habían dejado de lado y que habían denigrado por un plato de comida, por un plato de lentejas. Y cambian ahí la opinión de ellos, y ahí sigue el cuento. Y después en Tennessee Williams, las obras de Tennessee Williams, sobre todo en las obras, hay obras en las que aparecen también referencias gastronómicas que fueron recogidas por una autora, Laura Sorres Zúñiga, en Comidas, Mujeres y Poder en la obra de Tennessee Williams, recoge de los diferentes pasajes en los cuales aparece la comida, y sobre todo las mujeres que preparan platos especiales para conquistar a los hombres y tener poder sobre ellos. O sea, demuestra el poder que tienen las mujeres cuando cocinan en las obras de Tennessee Williams. Otros libros a citar: Recetas para amar y matar, de Sally Andrews, que es vive en Sudáfrica. En esta, el personaje principal, Tani Marie, es una especie de mezcla de Montalbano con Miss Marple. Ella le encanta descubrir intrigas y es detectivesca, pero a su vez escribe recetas para el periódico local. De Eli Brown, en el 2017, Entre pólvora y canela. ¿Qué pasa en este cuento? Es un cuento de aventuras para cocineros que tratan de cocinar con lo que tienen a mano, o de piratas que les gusta la cocina. Entonces, había un señor, Orwen Wedgwood, que es el cocinero, era el cocinero de un lord, muy adinerado, siglo XIX, en el que en uno de los banquetes que le prepara Wedgwood, Orwen, es raptado por una pirata, Anna Mabot, que se lo lleva al barco y le dice que su vida depende de los manjares que le cocinen los domingos. Entonces él tenía que arreglarse con lo que pescaban, lo que conseguía del mar, y prepararle algo, porque si no lo mataba. Y entonces le prepara, por ejemplo, arenques, paté de arenque, y le prepara ravioles de anguila ahumada al té. Ese es un poco el resumen de la novela. En Pan de limón con semillas de amapola, Cristina Campos, que es una española, relata el encuentro de 2 hermanas en un pueblo de Mallorca. Eran 2 hermanas que habían sido separadas cuando eran jóvenes y que reciben por herencia una panadería de una señora que al principio no saben quién es, una mujer que no saben quién es. Y en esa panadería van encontrando antiguas recetas de pan, de preparación de pan. Y por último dejé a Jorge Luis Borges y Bioy Casares en un folleto, La leche cuajada de la Martona, estudio dietético sobre las leches ácidas. ¿Qué pasaba? En el año 1935 Borges estaba muy mal financieramente, le iba mal, escribía para algún periódico, pero no ganaba mucho. Y Bioy Casares, el tío de Bioy Casares, Vicente Casares, era el dueño de La Martona, que era una empresa de leche, digamos, que tenía sus derivados. Entonces Vicente quiere introducir lo que sería la leche cuajada, La Martona. En realidad lo que él quería era estudiar los diferentes, o hacer conocer las diferentes fases por las que pasa la leche, la fase de la agropecuaria, después la industrial y después la comercial. Entonces le pide al sobrino
que escriba, que trate de hacer un folleto para que la gente empiece a tomar leche cuajada, la Martona. Y como vio y ve que estaba muy mal Borges económicamente, le dice, vamos a escribir juntos. Y se van a una estancia en el Pardo, y ahí un frío, se calentaban con leña de eucaliptus y tomaban cocoa, y van escribiendo y se van interiorizando. Entonces, les pagan más, les pagan 17 pesos la hoja, o sea, gana mucho más de lo que ganaba él escribiendo, pero aparte de eso, no solo están muy cerca uno de otro en su amistad, sino que también se divierten escribiendo y le llaman a los microbios, le llaman nuestros amigos invisibles, ¿no? El microbio de la yogur, de la leche cuajada. Pero también, ustedes saben que a Borges le gusta mucho ir al pasado y buscar en viejos libros, y dice que la leche cuajada viene de la época de Matusalén. Tanto es así que ellos dos encuentran, como Borges y vio y se alía a él, en la Biblia, cuando Dios lo incluye, la leche cuajada, entre los alimentos concedidos al pueblo de Israel. Y en el Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, y cierto, pues lo verifiqué, porque a veces Borges uno no sabe de qué está hablando. Entonces, habla de que Dios ya le dio al pueblo de Israel la leche cuajada. En realidad, quien había pedido que hicieran ese folleto era una empresa que se llama Mechnikov, porque la leche se cuajaba según el procedimiento Mechnikov. Y ellos empiezan a estudiar, hay todo un relevamiento de cómo se cuajaba la leche y cómo se cuajaba en Rusia, el procedimiento que usaba Rusia y Hungría y otros países que usaban cómo cuajar. Pero ellos tienen que hacer, justamente mostrar que el mejor procedimiento es el Mechnikov. Así que redactan este folleto, que es un folleto que es una especie de ensayo, una prosa ensayística, pero tiene su parte científica y tiene su parte histórica. Y también, al tratarse de una publicidad, tenían que tratar de cautivar al público y hacerles ver que el elixir de la vida estaba en tomar leche cuajada, la Martona. Entonces, se reparte este folleto, que tiene 2 ediciones. La primera carátula parece que la hizo Susana Ocampo. Este folleto se repartía en las lecherías y trataban de convencer a la gente de que tomara eso. También abajo, si ustedes ven, dice folleto con recetas. Y el folleto trae la receta del pan de maíz, de los bollitos de harina de maíz, un pan moreno, en todos los cuales se está usando la leche cuajada en su elaboración. ¿Qué importancia tuvo este folleto para ellos dos? Es que en ese momento empezaron a ver que podían trabajar juntos y crearon el personaje detectivesco Honorio Bustos Domecq. Y después ellos mismos van a hacer toda aquella recopilación del Séptimo Círculo, donde recogen una cantidad de autores que han escrito sobre novelas o libros detectivescos. Así que tenía razón este señor cuando dijo, me cambió la vida el hecho de haber escrito Soy un nuevo escritor, dijo Bioy en una entrevista, porque realmente nació esa amistad. Bueno, esto ha sido un poco un acercamiento a lo que es el maridaje entre literatura y gastronomía. Ustedes empiezan y van a ver, cuando lean y tomen un té o un café en una taza Willow, van a ver que a desenrollar el hilo de la madeja, y van a ver van a leer las obras con otra perspectiva. Van a leer, y cuando encuentren, tenía razón, había algo, o esto me retrotrae a tal gusto de mi infancia, o a tal preparado que hacía una amiga, etcétera, etcétera. O sea, todo nos va llevando a un cambio. Cada momento de nuestra vida nos produce un cambio, así que yo les deseo que,
tomen té o, bueno, coman un rico plato de lentejas o algo con berenjenas, en fin. Y muchas gracias por ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguien que quiera contar que leyó en algún libro alguna referencia culinaria? Yo sí. Estoy teniendo mala memoria, así que no voy a especificar. Pero leí la obra Ulises de James Joyce y son tres protagonistas principales, el cual Leopoldo Bloom viene a ser el Ulises y describe con pelos y señales todo lo que come, porque es un personaje común. Y entonces ahí está también la parte literaria, gastronómica y la estructura que hace James Joyce en el libro, en el cual da importancia en cada capítulo a determinadas cosas. Tiene una estructura tremenda. Es un libro de carácter universal. Y la primera vez que lo leí quedé en ayunas, porque estaba escrito en español y no entendía por qué era famoso. Ahora es la cuarta vez que lo puedo leer completo y es un libro de carácter universal y riquísimo. Hay que leerlo 4 veces. Bueno, agradecemos mucho a Alicia que hayas podido compartir con nosotros esta tarde tan agradable, y seguramente que es como tú dices, ahora cada vez que estemos leyendo algo y encontremos una referencia culinaria, vamos a recordar seguramente esta tarde tan agradable. Muchas gracias. Y gracias a todos por venir. Muchas gracias. El viernes que viene.